Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Muy bien, aquí de miércoles de charla. El miércoles de charla. Está mirando, bueno, todavía nos queda otro miércoles para acabar, Sí, todavía para acabar febrero. más un miércoles especial para mí, por lo menos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues Porque vamos a seguir un poco en la línea de lo que, bueno, los que estuvimos hablando el otro día, pero bueno, vamos a hablar de talento, que es una palabra que puede ser tan amplia o tan concreta como quieras, pues tiene una cantidad de ramas y depende de cómo de tu empresa, pues bueno, así lo puedes aplicar, ¿no? Es una cosa que está ahí, que es una cosa de las que más se hablan siempre, sobre todo porque desde la pandemia yo creo que las empresas están viendo, yo creo, más si cabe, la dificultad pues sobre todo, bueno, pues para retener talento. No hablamos ya de encontrar talento, que también tiene su parte, pero bueno. Y es una cosa que, bueno, que le deberíamos dar una vuelta porque además afecta a las empresas, como tú bien decías, por detrás de cámara, de cualquier tamaño. En todas las empresas hay trabajadores, en todas las empresas los trabajadores tienen que estar cómodos, tienen que estar contentos, tienen que rendir, por supuesto, y todo lo que vamos a intentar, las cosas que vamos a intentar contar hoy, pues van a ir en esa línea, ¿no? Entonces da igual que tengas una empresa de 500 empleados, que tengas una empresa de 3 empleados, porque cada cual en su nivel, pues tiene su importancia y tiene su repercusión. Claro. Ya, tienes toda la razón. La cuestión está, fíjate, ayer que estaba yo haciendo una masterclass, compartía un dato, ¿no?, de una encuesta realizada hace un año y medio, que decía que solamente el 7% de los encuestados, que eran obviamente colaboradores y empleados, creían que sus líderes estaban haciendo lo que tenían que hacer en su función de retener el talento. O sea, solo el 7% pensaba que sus líderes hacían correctamente esa gestión. Es un porcentaje muy pequeñito. Es decir, lo que significa que tenemos que poner las pilas para que la percepción esa cambie, para que ese porcentaje pase, aunque sea de un 7, pase por lo menos a 2 cifras, digo yo, porque es que un 7% es prácticamente nada. Entonces, la cuestión está en que ahora todos hablamos, ¿no? Y se habla constantemente de gestión del talento, retención del talento, atracción del talento. Y yo me pregunto, primera pregunta, ¿qué es el talento? Porque no hablamos de retención de personas, hablamos de retención de talento. Entonces, primero, no confundamos. Una cosa es el eterno problema en algunas empresas de la alta rotación, que es un tema que nos debería ocupar, y otra cosa es el talento. Porque no se trata de buscar personas, sin más. Buscamos personas con talento. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, mi primera pregunta es, vale, ¿y entonces el talento qué es? Yo, buscando en su momento muchas definiciones de qué es el talento, hay una que me gustó mucho, de lo que es de José Antonio Marina, que decía que el talento es la inteligencia en acción. Claro, es que buscamos personas que sean capaces de poner sus habilidades o sus competencias al servicio de una acción que lleve a un resultado. Y ese es el talento que estamos buscando. Es ese tipo de personas del que estamos hablando cuando hablamos de atraer talento y fidelizar talento, que por cierto es una palabra que me gusta mucho más que retener. ¿Por qué? Porque personalmente pienso, cuando hablas de retener algo parece como si fuera tuyo, ¿no? Yo retengo aquello que es mío, pero es que el talento no es tuyo. Está contigo, pero no es tuyo. O lo hicieras de formas poco éticas, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. De alguna manera lo que tú dices, o sea, es fidelizar claro, en ese sentido que tiene que haber ahí algo que une a las dos partes y que las dos partes están conformes con esa relación y esa buena forma de actuar es lo que va a llegar a que las dos partes obtengan los resultados que buscan. Unos a lo mejor a nivel profesional, en cuanto a carrera, en cuanto a reconocimiento, incluso en cuanto a salario,
y la otra parte, pues la parte de la empresa, la cuenta de resultados, que ya sabes, claro. Claro, pero al final esa es la historia. ¿Y por qué es tan importante en este momento esa gestión del talento, ¿no? De buscar ese talento? Porque, como ya dicen muchos expertos, es la diferencia entre el éxito y el fracaso de las empresas. Hoy por hoy, la mayor ventaja competitiva de las empresas, da igual de qué tamaño, es precisamente el nivel de sus talentos. O sea, es decir, sus personas, las personas con talento que tienen en la empresa. Con lo cual, es decir, si tenemos claro, y está más que demostrado, y hay un montón de libros que te dan datos significativos y fehacientes de que es así, de que eso es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en algunas empresas, la pregunta es, ¿qué es lo que no estamos haciendo como colectivo para que solo el 7% de los encuestados en una encuesta de más de 1.000 personas piense que solamente el 7% cree que sus directivos están haciendo sus labores de retención del talento adecuadamente? Algo estamos dejando de hacer, por bien o para mal, para que esto sea así. Y la pregunta es, o sea, ¿dónde está realmente la raíz de toda esta historia, ¿no? Tanto hablar y poco hacer, al parecer, ¿no? Según los datos, ¿dónde está realmente la causa de todo esto? Pues yo me imagino que, porque esto que era primero, el huevo o la gallina. Y yo creo que el punto cero de esto puede ser el reconocer que hay un problema o que hay que hacer unas determinadas acciones para poder conseguir esos resultados, pero eso es en todo, en cualquier departamento o en cualquier acción que lleve a cabo una empresa. Lo primero que tienes que reconocer es que hay algo que no funciona como debiera. Es más fácil echar balones fuera y decir, no, bueno, si nosotros tenemos de cara a la galería, bueno, tenemos un discurso según el cual nuestros empleados, que eso lo hemos visto, pero eso ocurre con el tema de la gestión de las personas, que dice que si la empresa, que sí es muy importante para la empresa, pero pasa con cualquier otra faceta. Ayer lo hablábamos de la responsabilidad social, bueno, pues muchas veces es eso, es el doble discurso. O sea, de cara a la galería dices que eres y qué haces y qué dejar de hacer. Y en este caso, que tienes una empresa donde la gente se pega por venir a trabajar y luego la realidad es otra muy distinta. Hombre, porque al final o sea, las empresas que realmente tienen de verdad, claro, cumplir lo que dicen, porque cuántas veces hemos escuchado eso, las personas son lo más importante, los recursos humanos son lo más importante, o sea, esto lo decimos y lo dicen muchas empresas, pero la realidad es que a no ser que en la toma de decisiones de tu organización o de tu empresa estés teniendo en cuenta a la par resultados para las personas y resultados para la organización, y de verdad estés teniendo en cuenta los dos aspectos simultáneamente, lo otro se queda en un discurso vacío. O sea, a no ser que hagas esto, es cuando entonces sí que es verdad que estás poniendo a las personas en el centro. Si no, es un discurso que todos hemos dicho alguna vez, porque además queda estupendamente, pero la realidad luego son los porcentajes. Cuando preguntas a la gente, sale lo que sale. Entonces, o bien la percepción está muy distorsionada, o bien por el camino se pierden cosas. Y al final lo que cuenta, y siento decir esto, pero lo que cuenta a la hora de fidelizar el talento es la percepción que ese talento tenga sobre lo que tú como empresa haces. Eso es lo que va a contar, porque lo que perciban es en consecuencia lo que se van a quedar. Por lo tanto, claro, tenemos que trabajar en que esa percepción sea la mejor posible para que quieran quedarse. Si aquí la historia, por eso decía que es fidelizar, es que quieran quedarse, no que estén retenidos, sino que quieran quedarse. Porque si no quieren, si el verbo querer no está en esta ecuación, el resultado no va a ser un resultado óptimo ni para la organización ni para la persona. O sea, así de sencillo, ¿vale? Pero es que además se da una paradoja, que es que, o sea, hablar de, bueno, pues de lo bueno que eres, de lo bien que cuidas y tal, pero no analizas el poco esfuerzo que supone el implementar este tipo de acciones para lo que decimos de fidelizar a las personas, la importancia que tiene la cuenta de resultados. O sea, las cosas tan pequeñas que tienes que hacer, y en eso vuelvo otra vez a decir que es que da igual que sea una empresa grande que sea una empresa pequeña. En las empresas pequeñas todavía más, porque si tienes un empleado que no rinde adecuadamente, sí o sí, y si tienes 2, 3, 5 empleados, sí o sí se va a ver en la cuenta de resultados, seguro. Y tienes un problema, porque a lo mejor en una organización mucho más grande, pues que haya una persona que no trabaje, pues como que se diluye un poco más, ¿no? Pero
a lo que voy. Tienes con muy poco esfuerzo vas a tener un resultado. O sea, se va a reflejar en la cuenta de resultados de forma importante. Y sin embargo, que es a lo que voy, cuando la empresa tiene problemas, lo primero que haces, en vez de decir, bueno, vamos a tirar todos para adelante unos a uno, es despedir a la gente. Por O ejemplo. sea, que es una cosa que ves, y sobre todo ahora, estos meses de atrás, que hemos estado viendo sobre todo las empresas, las grandes empresas tecnológicas que han hecho despidos masivos, porque bueno, pues ha llegado un momento que no tenía sentido a lo mejor tener tantos empleados, o que habían contratado de forma a lo loco, vamos, por decirlo de alguna manera. Y se han visto lo que son despidos masivos, y entonces dices, bueno, a ver, no eran sitios tan buenos para trabajar, no éramos todos tan maravillosos, y veías las fotos, sobre todo en las oficinas de Google, que si un futbolín, que si unos cojines, que no sé qué, no sé cuántos, y a la hora de la verdad echas cuentas, y como las cuentas no te salen, pues venga, la gente a la calle. Hombre, de alguna manera no es la mejor manera de fidelizar, Pues no, ¿no? me parece. Pero la verdad es que también es cierto que yo creo que a veces cuando hablamos de gestión del talento, que es lo que pretendíamos traeros aquí, también tenemos que ser conscientes de que tiene muchas derivadas, ¿no? Que no es solamente atracción del talento, que es que, o retención, cada uno se centra en lo que más le diga, pero yo creo que hay varios retos que nos tenemos que plantear cuando hablamos de esto, ¿no? Realmente estamos hablando de atracción del talento necesario, y digo del necesario, y esto es importante para que hayamos hecho el trabajo para saber cuál es el necesario, la convivencia intergeneracional, que también es gestión del talento, que ahora tenemos ahí unos serios retos y desafíos con el tema de la convivencia intergeneracional dentro de las empresas. La gestión del talento senior, que también tiene su propia idiosincrasia y también es talento. La retención del talento joven, porque la gente se suele quejar más de que es la gente más joven, las generaciones más jóvenes las que tienen alta rotación. Bueno, vamos a pensar qué está pasando aquí. ¿Qué hacen los departamentos de recursos humanos? Afortunadamente, cada vez se profesionalizan más y cada vez tienen un rol más estratégico y mucho más enfocado. Pero todavía hay empresas que esto les queda por recorrer un trocito. Y luego también profesionalizar la gestión del talento. O sea, es tan suficientemente importante. De hecho, en el foro de Davos se dijo que de las 4 fuerzas que en este momento impulsaban el movimiento general del mercado, además de la globalización, además de la tecnología y además del protagonismo del cliente, el cuarto era el talento. O sea, tan importante es que requiere que nos planteemos, da igual el tamaño que tengas, si 4 personas o 2.400, profesionalizar esa gestión del talento necesario para seguir siendo empresas competitivas. Si no hacemos esto y no tenemos toda la visión global, que no es solamente la gente joven, es todo lo que conlleva el talento, estamos perdiendo posiblemente oportunidades de mejorar nuestra cuenta de resultados sin afectar a las personas. Y esto es lo que al final queríamos todos, ¿no? Pues hay formas de conseguirlo si nos ponemos a ello, claro está. ¿Vale? Sí, pero además es tan difícil muchas veces lo que estamos hablando, tan difícil atraer talento, tan difícil contratar y normalmente cuando las personas entran en una empresa requieren una formación y requieren una inversión en ellas, y bueno, y a lo largo de la carrera profesional no puedes tienes que formar a tu gente, tienes que capacitarlos, porque el entorno cambia, el mercado cambia. Pero bueno, aparte de todo esto, que es a lo que yo, bueno, pues tanto trabajo y tanta inversión, pues hombre, si cuidándolos y yendo todos a una vas a conseguir esos resultados que a lo mejor no estás obteniendo, pues hombre, yo creo que es mucho más inteligente cuidarlos que no cuidarlos, y más barato además. Totalmente. Hombre, Y vamos a ver. Eso te iba a seguro. decir que sobre todo en España, que despedir no es precisamente barato. No. Y de hecho hay un estudio bastante reciente que dice que solo en España el 45% de los empleados quiere cambiar de trabajo. O sea, como dices tú, traduce eso solamente a coste monetario, ¿no? ¿Qué supone? O sea, y además ese 45% lo despidas o no, o se vayan o no, mientras están insatisfechos y poco contentos, con lo cual tampoco están rindiendo su máximo
potencial para el trabajo que estén desempeñando. O sea, que no es algo que deberíamos pasar por alto, porque parece que, bueno, ya nos ocuparemos antes de otras cosas y después de esto, porque al final, como decimos siempre, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Tú quieres tener clientes contentos para que, como están contentos, se dicen en tu empresa y sigan contigo, pues más vale que tengas empleados contentos, porque al final tu empleado, tu colaborador es la persona que trata con tu cliente. Así que cuidado con lo que generas dentro, porque es lo que esa persona de dentro va a exportar fuera. Y si de verdad queremos tener ese compromiso con el cliente, que como hemos dicho, estamos también en una era de protagonismo del cliente, ese cliente que es generación C, que otro día hablamos de esto, ¿vale? Tienes que tener a la gente adentro mirándola con el mismo cariño e interés con el que miras hacia afuera. Si no, estás creando una dualidad bastante peligrosa, ¿no? Sí, porque por lo que tú dices, es que al final en una empresa, o sea, atención al cliente es desde el primero hasta el último. O sea, que es hasta que, o sea, desde el jefe más jefe hasta la persona que coge el teléfono. Con lo cual, eso no cuidarlo. Pero es que además es un poco también es un poco lo que tú dices. Y es que, a ver, si una persona no trabaja contenta, no va a rendir. Con lo cual, al final, ¿qué estás haciendo? Pues lo que estás haciendo es provocar que tu empresa, que la cuenta de resultados de tu empresa no vaya como debiera de ir. Había una frase que ahora no me acuerdo, que hablaba precisamente porque muchas veces ocurre que las empresas son un poco reacias a invertir dinero en sus empleados, porque dicen, bueno, es que a lo mejor le enseño y luego se va de la empresa. Pero había una frase que ahora no me acuerdo quién era, que decía que si malo es que formes a alguien y esa persona se vaya, mucho peor es no formarlo y que esa persona se quede en tu empresa. Sí, es algo así como si te parece alto el coste de la formación, prueba el coste de la ignorancia y verás lo que sucede, ¿no? Es algo así lo que dices tú, algo así era la frase. Entonces, es que es cierto, o sea, es decir, y vamos a ver, y al final no es solamente formación. Yo creo que muchas veces también, precisamente porque falta esa profesionalización, esa gestión del talento, lo reducimos a cosas como muy simples. No, darle formación o no darle formación. Es que yo creo que el proceso, como todo, es un proceso y empieza donde tiene que empezar. Y para empezar, empieza en qué tipo de personas estás seleccionando para tu empresa. Porque, claro, luego te quejas, ¿no? Y a mí ahora ya cada vez menos, pero me ha pasado muchas veces, algún dueño de negocio me decía, no, el problema es que mi equipo no funciona. Yo cada vez que me decían eso, contaba hasta 5, eso sí, antes de contestar, y después hacía 2 preguntas, y es, oye, vamos a ver, puede ser que tu equipo no funcione, yo no lo sé todavía, pero sí sé, 1, que tú los seleccionaste y 2, que tú los diriges. Entonces, antes de ver qué es lo que pasa con las personas, veamos qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Y qué es lo que está pasando mientras tanto. Porque una de las cosas, hablando de talento ahora mismo, es, vale, ¿tú con qué criterios seleccionas a la gente para tu empresa? Porque si te equivocas, y hombre, todos nos equivocamos y nos hemos equivocado una vez en una entrevista de selección, pero lo cierto es que si tienes por lo menos unos criterios claros de cómo vas a hacer esa entrevista, qué estás buscando en las personas, para qué las quieres y qué tipo de persona encaja perfectamente en eso que tú quieres, si todo ese trabajo lo has hecho tú previamente y has preparado todo ese tipo de preguntas o de información que requieres tener, vamos a ver, ¿te puedes seguir equivocando? Sí, pero las probabilidades bajan bastante. Bajan bastante. ¿Vale? Y además es un proceso mutuo de autoselección, o sea, tú estás seleccionando a alguien y esa persona, a medida que tú también estás dando cierta información, se está autoseleccionando, también se está dando cuenta de si es el sitio en el que quiere estar o no es el sitio en el que quiere estar. Y hoy por hoy, sobre todo las generaciones más jóvenes, eligen dónde quieren estar, o sea, eligen dónde quieren estar. Por lo tanto, es decir, ¿qué pierdes en hacer ese proceso de entrada más profesional si va a ser el principio del resto, ¿no? Y además es que ahí sí que te da razón. Si vas a dejar entrar en tu empresa a alguien y vas a hacer todo el proceso de acogida y de formación que implica, hombre, trata de asegurarte lo máximo posible que es la persona adecuada para no perder todo ese esfuerzo inversor y vas a tener que hacer para acoplarla, para que luego se dé cuenta después de que o tú te des cuenta o ella se dé cuenta de que no eres las personas adecuadas mutuamente. Esa parte es importante que la tengamos en la cabeza y a veces no le dedicamos el tiempo que necesitamos por las prisas, por, en fin, todas estas cosas. Sin convertir, otra cosa de las que a veces se queja la gente, el proceso de selección en una especie de proceso que dura siglos.
porque ni una cosa ni la otra, ¿vale? Ni meto a cualquiera porque tal, ni hago que el proceso dure meses, porque al final es que también te estás quemando a ti y a la gente que está intentando estar contigo. O sea que Pero aparte del coste, y ya no hablamos del coste que puede suponer eso en, pues eso, en tiempo, que también es importante. Pero yo creo que cuando hablaba de formación, la verdad es que es un poco, a lo mejor he simplificado un poco, porque no solamente es, cuando hablo de formación me refiero, que quería haber empleado otra palabra, me refiero a que tienes que crear de alguna manera un clima en el que, o sea, un ecosistema en el que el trabajador esté cómodo y pueda desarrollarse, y hay otros muchos factores. O sea, no solamente es el tema de la formación, estamos hablando de que los tengas en cuenta, de que los valores, de que sean participativos. Que en eso también tiene mucho, por ejemplo, es una cosa que decías tú y que no se tiene en cuenta, que es la convivencia intergeneracional, que vaya la palabra, que tiene, porque si tú creas equipos de gente con distinta edad y con distinta experiencia y con distinta visión, se van a poder retroalimentar entre ellos, lo cual siempre no hay cosa más enriquecedora que la inteligencia colectiva. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, lo primero que tienes que hacer, que es una cosa que yo creo que poca gente se plantea, es crear ese, podemos llamarlo ecosistema, en la empresa para que la gente esté cómoda y vea un desarrollo, vea una proyección, bueno, que se claro, adapten y que puedan dar lo mejor de sí. de acuerdo contigo, con matices, como siempre. Pero no con matices contigo, sino con la gente entiende esto adecuadamente. Es decir, sí, ahora bien, también para eso, es decir, si queremos crear ese pool de personas que realmente formen esa inteligencia colectiva o colaborativa, cuidado con el talento que atraemos, ¿vale? Porque tienen que ser personas con unas determinadas características. Y me da igual de qué edad estemos hablando. Son personas que necesitan entender que por muy buenas que sean en lo suyo, no van a hacer nada si no colaboran con los demás. Y esto hay que entenderlo, porque si no la inteligencia colectiva colaborativa no tiene ningún sentido. Porque las personas, si no asumen esto, no van a poder formar parte de eso. Tienen que entender, además, y tener que asumir tener una alta autoestima y también una alta capacidad de autocrítica. Es decir, que se sientan cómodos con esa palabra que también se pone de moda, pero que poca gente gestiona, que es la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Pues porque en la colaboración, cuando realmente se colabora y encima con diferentes ámbitos generacionales, hay muchos momentos de dificultad, hay muchos momentos en los que uno no sabe por dónde tirar o cómo hacer. Entonces, si ahí no soy una persona de talento, que además tengo una alta autoestima para confiar en mí y que además estoy abierta a que me puedo equivocar y que no pasa nada y que puedo pedir ayuda, es más, que voy a necesitar pedir ayuda en algunos casos, porque si no, no voy a llegar con el grupo a donde tenemos que llegar, no va a funcionar por muy bueno y experto que seas en lo tuyo. ¿Que es condición necesaria? Sí, pero no es suficiente. O sea, es un talento muy fijado en estas cosas, porque al final el objetivo va a ser, ante todo, primar la colaboración. Y de ahí saldrá ese ecosistema del que hablabas tú, donde se enriquecen mutuamente unos a otros, creando ese ecosistema en el que cada persona aporta una parte. Pero si no tenemos esa predisposición a entender que la colaboración es la base, todo lo demás se va a caer, insisto, por muy experto que tengas a alguien en no sé qué cosa. Esto es como los partidos de fútbol, siempre lo dicen, ¿no? Tú puedes tener una mega estrella, pero la mega estrella no gana partidos. No, normalmente sola no, lo gana el equipo, claro. Exacto. Lo gana el equipo que en algún momento colabora para que efectivamente ese talento pueda brillar. Si no, solo o sola no va a funcionar. Pues un poco en las empresas pasa lo mismo, ¿no? De hecho, fíjate, hay una encuesta por ahí también de Lake Braham que decía cuáles son las 7 razones ocultas por las que la gente se va de una empresa. Y las razones ocultas por las que la gente se va de una empresa, digo ocultas porque no siempre lo dicen claramente, para ellos son que sus expectativas se han sentido defraudados en sus expectativas, que hay un desajuste entre la persona y el puesto que ocupa, que hay poco seguimiento y poco desarrollo y feedback del empleado, que hay pocas oportunidades de crecimiento y promoción, que no se siente valorado o reconocido,
que hay un estrés por sobrecarga de trabajo y desequilibrio entre trabajo y vida personal, o que pierde la confianza en el liderazgo superior, en el líder inmediatamente superior. 7 razones, todas ellas se pueden abordar. Pero claro, como bien decías tú al principio, Leopoldo, o reconocemos que eso puede existir o no vamos a hacer nunca nada porque no hemos tomado conciencia de ello, claramente, ¿no? Entonces la respuesta ya se ha ido porque yo qué sé, porque era malo o porque yo qué sé qué o porque yo qué sé cosas que nos inventamos, ¿no? O porque no se ha adaptado, porque no se lleva bien o cualquier otra cosa. Y efectivamente son cosas que, bueno, y sobre todo ya lo hemos dicho desde la pandemia para acá, que hay lo que hemos hablado alguna vez de la componente del salario emocional, que cada vez tiene más importancia. Bueno, todo esto es un reflejo. O sea, el dinero es importante, pero bueno, pero estar cómodo, el que haya un buen ambiente laboral, el que haya buenas prácticas en la empresa, que parece que es imposible. Bueno, pues es que ocurre a día de hoy. Que luego no haya una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de autoafirmarse, y también el tema de la conciliación. Y no estamos hablando, cuando hablamos de conciliación laboral, no solamente hablamos de mujeres, hablamos de hombres también. En el sentido de que también, o sea, es importante cuidar de los hijos cuando son pequeños, pero es importante tener vida privada cuando ya no eres ya a lo mejor tus hijos no son tu prioridad, ¿no? Y luego lo hemos hablado también muchas veces, sobre todo tú cuando hemos hablado de temas de liderazgo, la importancia de que un líder sea un líder. Aunque parezca un perogrullo, pero es cuando hemos hablado de la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son las que efectivamente, las que van a hacer que tus empleados se vayan. Y yo creo que uno tiene que hacer el esfuerzo, y da igual si, no sé, tú por ejemplo en tu empresa tienes a 5 personas, a 4, tienes 1000, bueno, y cada uno con sus perfiles o con sus grupos, entre comillas, si hablamos de generaciones, ¿no? Pero quizás lo que necesitamos hacer para empezar es preguntar y entender qué es lo que realmente están buscando, o sea, qué es lo que les impulsaría a quedarse contigo, qué es lo que necesitan para dar su mejor versión, aunque esté muy manida la expresión, pero es que es cierto, como profesionales, qué es lo que necesitan para dar su mejor versión. Claro que eso parte de que tú creas firmemente que la gente tiene esa capacidad de revelar talentos y de que si le empujamos y les impulsamos, los van a poder desarrollar. Si tú no crees en eso de principio, va a ser difícil que te pongas a trabajar en ello, claro está, ¿no? Pero si partimos de que eso es así, que lo crees y que tienes esa mirada para ver en cada persona cuáles son sus fortalezas y sus talentos reales. Y todos tenemos alguno, ¿eh? Todos tenemos talentos y fortalezas, todos. En ese caso, vas a poder hacer una cesta con los mejores mimbres. Y esa cesta va a ser estupenda. Entonces, claro, ¿de dónde parte todo también? ¿De cuál es tu mirada en esta situación? De si vas a abordar esa gestión del talento, ¿desde dónde la vas a abordar? ¿Y qué quieres conseguir con ella? ¿No? Y por eso decíamos al principio, si no voy a poniendo en simultáneo personas y cuenta de resultados, pues mi gestión del talento no va a ser una gestión del talento real, va a ser algo que hay que hacer porque está de moda, pero no estamos siendo honestos o honestas con esa realidad, ¿no? Del todo. Sí, hacerlo de cara a la galería no tiene sentido. Pero yo creo que es eso, que cuando las empresas plantean estrategias, dentro de esas estrategias, yo creo que van más a, pues eso, a mejorar recursos, a vender más, a tal, pero no le dan el enfoque que tiene que tener el tema de los recursos humanos. Es el tema de las personas. Vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de personas. Y cuando hablamos de personas de cualquier edad. O sea, tienes que conseguir que, pues eso, que poderte aprovechar y sacar todo el partido a los trabajadores que tienen más experiencia. Que los que lleven más tiempo en la empresa, como los que lleven menos, sigan igual de ilusionados que el primer día. Y luego que todo eso, crear ese clima o ese que haga que la gente quiera venir a trabajar a tu empresa. Y también es un poco lo que hablábamos de la gente joven, que yo no sé si es por temas de redes sociales o por qué, o porque estamos en la era de la inmediatez, quieren las cosas para ayer y entonces
de alguna manera, bueno, pues tienen mucho potencial, pero bueno, tienes que tratarlos, hay que saberlos tratar, pero yo creo al final, digo, tienes que saber tratar, y hemos hablado de las tres edades, o sea, da igual que sea que sea veterano con mucha experiencia, que sea que lleve más o menos tiempo en la empresa o que esté recién incorporado. Tienes que jugar ahí con eso para que efectivamente, porque tu cuenta de resultados lo va a agradecer. Claro, y al final es saber qué necesita cada uno para conseguir lo que quieres conseguir de cada uno de ellos y que pueden aportar y sumar. Y todos pueden aportar y sumar cosas diferentes. Entonces, la cuestión es, no lo van a hacer a no ser que pongan los medios para que cada uno tenga lo que necesita para eso. Y eso también tiene que empezar porque tú, responsable, tu dueño, tu director del equipo, director de recursos humanos, entiendas qué requieren, qué necesitan y si esos recursos están a tu alcance, cómo los vas a implementar para que, sabiendo cada uno para qué se hace y cuál es su posicionamiento. Mira, una de las cosas que la gente normalmente se va sobre todo es o por un mal ambiente laboral o por una falta de sentirse reconocidos, pero no reconocidos porque le digas todo el día, ay, qué majete eres, sino porque realmente entiendan que lo que están haciendo aporta y que son considerados por su valor de cómo aportan a la cadena del total. Sí, y que lo que hacen tiene un sentido y tiene un objetivo, claro, y que además que lo vean y lo toquen. Exactamente. Pero bueno, ahí hay muchos matices que a lo mejor otro día seguimos, porque luego hay mucha gente que dice, claro, pero es que la gente veterana me cuesta más, pero es que entonces tal, vale, pero de verdad, un día deberíamos hacer las cuentas en serio, ¿no? Porque esas simplificaciones de los números no son tan simples. Si nos ponemos a realmente valorar los datos que hay ahí fuera y lo que sucede, no es tan simple como decir es que me cuesta menos una persona joven que una persona veterana. No es del todo cierto, porque lo único que estás comprando ahí es un supuesto salario, pero estás comprando nada más. Y esas no son las cuentas que hay que hacer. Esas no son las No, cuentas claro, eso como si te compras el mismo producto y hay uno con una calidad y otro con otra calidad. Y dices que el de más calidad es más caro. Claro, pero el rendimiento es otro. El Entonces, rendimiento, pero sobre todo son cosas diferentes, ¿no? lo puedes comprar más barato, pero si no le sacas rendimiento, pues al final sale mucho más caro. Pues esto es un poco igual. Y sobre todo, y otro día, si no, hablaremos más de este tema, es decir, es que plantéate alternativas. Estamos además siempre con el mismo modelo fijo, de que tiene que ser así. Hay muchas maneras de contrataciones de muchos diferentes tipos, contrataciones muy flexibles, muchas formas de contratar a personas de maneras muy diferentes. O sea, seamos un poquito innovadores, tanto que decimos que somos innovadores y que la innovación es clave. No, la innovación es clave en todo. No solamente en diseñar productos o servicios, la innovación es clave en todo. Por lo tanto, pensemos en hacer las cosas de manera diferente y mejor para conseguir el resultado que esperamos. Con lo que tenemos, no deseando lo que no tenemos, sino con lo que tenemos, que es mucho más siempre que no buscar lo que no tenemos. Pero bueno. Y aunque solamente sea porque te vas a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza que ya de por sí cualquier empresario los tiene, pero si hay una parte que más o menos lo tienes controlado y te olvidas de ella, yo creo que solamente por eso, no ya te hablo que solo vas a ver de forma inmediata, los resultados a lo mejor tardan un poco más en llegar, pero aunque solamente sea por eso, yo creo que le deberías de dar una vuelta. Pues ahí os hemos dejado ahí un montón de diferentes reflexiones para considerar. También hemos tratado un poco de ser un poquito polémicos, ¿no? O sea, de hablar de las cosas tal como las vemos nosotros y que son realmente buscar la realidad, entre comillas, la realidad de lo que pueda estar pasando. Esperamos que os haya inspirado y nada, tenéis toda la semana para seguir pensando. Y como decimos siempre, si queréis alguna cosa de nosotros, os podemos aportar algo o ayudaros a acompañaros en alguno de estos procesos, estaremos encantados de escucharos y de poder impulsar vuestro desarrollo profesional y vuestro crecimiento. Y sobre todo decirles, bueno, y si les ha gustado el contenido, que se suscriban a cualquiera de nuestros canales, que este es el episodio 65, si no estoy equivocado. Sí. Con lo cual hay 64 detrás, algunos más interesantes si cabe. Y esperamos que, bueno, el miércoles que viene nos volveremos a ver por aquí y yo creo que de aquí en adelante podemos tener otros 60 y tantos tal, pero bueno, sobre todo los que ya hay, que son interesantes, que les van a atraer, bueno, pues hacer que pensar y sobre todo que seguro que les aporta algo. Pues dicho esto, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Leopoldo, y gracias a los que estáis ahí siempre escuchándonos. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Gracias, Begoña. Chao.